Este es mi motor de puerta de garaje, un motor que tiene 20 años y una avería bastante grave en su interior. Pues bien, en este vídeo te voy a enseñar cómo solucionar esta avería, además de un mantenimiento súper completo que le voy a hacer. Espero que te guste el vídeo y comenzamos. Este tipo de motores, cuando eléctricamente no funciona, el engranaje bloquea la puerta. La única manera de poder liberar este engranaje es mediante esta llave. Pero en mi caso, como está averiado, como habéis visto anteriormente, con la llave echada puedo abrir y cerrar la puerta. Pues bien, ahora lo vamos a desmontar y vamos a ver qué problema es el que tiene. Una vez quitada la tapa superior del motor, lo que nos encontramos es una gran placa electrónica. Lo primero que tenemos que hacer es bajar el térmico de seguridad y poder desconectar la corriente principal. Una vez que ya no tengo corriente, podemos trabajar tranquilamente. Desconectamos la toma de corriente principal y quitamos el motor. El motor va fijado a la base con estas 4 tuercas. Os aconsejo que antes de desconectar ningún cable toméis una fotografía o anotéis los colores donde van. Una vez que ya tenemos quitada de la ecuación la parte electrónica, nos tenemos que centrar en la parte mecánica. Este movimiento que me estáis viendo hacer no tendría por qué hacerlo, tendría que estar el engranaje bloqueado. El siguiente paso es quitar el bobinaje del motor, el estator. Y aquí aparece el primer problema. El engranaje del rotor del motor, como veis, en la parte central está gastado. Y el segundo problema que tengo es la otra parte dentada que roza con este eje. La parte inferior del motor está dividida en dos partes y estas dos están unidas por 4 tornillos. Los quitamos y separamos dichas partes. Para ello me voy a ayudar de este aerosol que es especial para piezas que están gripadas. Y aquí podéis ver la otra parte del problema. Esta pieza está muy pero que muy gastada. Una vez que ya tengo preparadas todas mis piezas, con ayuda de este limpiador desengrasante voy a dejarlas totalmente limpias. Es un producto bastante bueno que, como podéis ver, desintegra literalmente la grasa. Tener en cuenta también que lleva algo de alcohol y seca muy rápido. Una vez que le he quitado la mayor cantidad de grasa, el siguiente paso es desmontar el eje principal. Te recomiendo que lo fotografíes y te fijes muy bien en la posición en la que va cada pieza que quites, para que luego a la hora de montarlo no haya ningún problema.
Para poder desmontar por completo esta pieza voy a tener que seguir utilizando el aerosol antigripaje. Debido a la suciedad que tiene, ya que este rodamiento se encuentra en la parte inferior, está bloqueado. Pues bien, vamos a limpiarlo y lo vamos a engrasar sin desmontarlo. Y aquí te enseño las dos piezas de metal ya limpias y preparadas para ser reparadas. Bien, la reparación la va a hacer Alberto, que es compañero de trabajo de Javi, un compañero de YouTube, que aquí arriba te dejo su canal. Pues bien, a continuación te voy a poner unas imágenes de cómo Alberto lo está solucionando en el taller. La verdad que ha hecho un trabajo espectacular y al que le estoy muy agradecido. Como veis, hay que ser un gran profesional de la soldadura para ir rellenando los dientes gastados poco a poco. Una vez que ya tengo restauradas las piezas y que más adelante te las voy a enseñar, sigo limpiando y puliendo el resto de piezas para que queden perfectas. Si no sabes cómo engrasar un rodamiento por dentro sin tener que desmontarlo, aquí arriba te dejo la miniatura del vídeo que hice sobre este super truco. Al final de este vídeo te voy a dejar la tarjeta por si quieres echarle un vistazo. Yo que tú no me lo perdía. Y una vez que ya lo tengo todo preparado, el siguiente paso es montar. Para ello voy a empezar por el eje. Este eje está dividido en dos partes. La parte derecha es la parte de tracción y la parte izquierda es la parte de embrague. Y para separar ambas partes lleva estos tres prisioneros. Una vez que ya hemos colocado los prisioneros, el siguiente paso es colocar estos casquillos. Hacen la función de rodamiento. La verdad que son bastante duraderos porque no tienen desgaste ninguno. Para que todo vaya entrando lo más suave posible, lo lubricamos con un multiuso. El siguiente paso es colocar el prisionero del embrague. A continuación le vamos aplicando a las distintas piezas grasa de litio o de alto rendimiento. Recordad que todas las piezas tienen que ir colocadas en la posición original.
Una vez que hemos metido el muelle ya en el interior del eje, el siguiente paso es bajar el casquillo que divide la parte del embrague de la parte de tracción. Bien, esta es una de las piezas que nos repararon. Como veis, quedó fantástica. La vamos a engrasar y la vamos a introducir en el eje. Recordad que solo tiene una posición de encaje, no podéis equivocaros. Seguidamente introducimos las 3 bolas de acero que hacen de embrague y ya por último lo único que tenemos que hacer es introducir el eje. Una vez que está todo colocado y engrasado, ponemos el prisionero en su sitio. Ahora voy a engrasar la otra pieza que nos repararon. Fijaros lo bien que se ha quedado. Pues bien, le vamos a untar grasa de alto rendimiento y vamos a hacer una prueba a ver si van perfectamente. Y como veis, ese es el funcionamiento de ambas piezas una vez ya reparadas. Y ahora, como veis, con la llave echada, el eje está bloqueado. Sin embargo, si abrimos la llave, el eje ya queda libre. El funcionamiento es el correcto.
Y ya lo que nos queda es conectar la corriente principal y probar nuestro motor. Tener en cuenta que las dos piezas que se han restaurado se han hecho de una manera artesanal, lo que quiere decir que poco a poco, una con la otra, irán acoplándose y el sonido, que ahora es un poco más vasto, luego con el tiempo quedará perfecto.